Muy buenas tardes a todos y a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este webinar que tendremos el día de hoy para ver la situación de Bolivia. Vamos a darle la bienvenida a quienes se están sumando a este evento virtual, esta videoconferencia. Les pedimos que por favor puedan presentarse en el chat del evento con su nombre, con su apellido, desde dónde nos acompañan, desde cuál ciudad. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador para América Latina del movimiento global Un Mundo Más Allá de la Guerra. Y para mí realmente es un placer nuevamente poder acompañarles el día de hoy. Así que vamos a estar teniendo este evento en el cual nos ha llamado poderosamente la atención y ha sido parte del esfuerzo que hemos estado realizando, entender un poco más sobre la situación de Bolivia. Sabemos que hoy el pueblo boliviano resiste de forma no violenta en las carreteras, en las calles y en las comunidades contra un modelo que intenta profundizar la desigualdad y la entrega de los recursos en el país. Frente a estas movilizaciones, se ha pretendido responder con mayor militarización, con la ampliación de la violencia, con la posibilidad o las amenazas del establecimiento de la imposición de un estado de excepción en el país. Este proceso y este cuadro ha venido evolucionando, de lo cual ya pareciera que quizás esto no es quizás la última alternativa que vaya a tomar el gobierno en el caso de Bolivia, pero los movimientos pacifistas y las organizaciones de solidaridad y los movimientos sociales queremos que este espacio sea un espacio de contextualización, de análisis, de comprensión de la realidad de Bolivia en su más amplio contexto de lo que está inclusive sucediendo en el mundo y con particular definición en el caso de América Latina. Pensamos que este webinar debería romper el cerco informativo que se ha estado sometiendo. Justamente ese es uno de los objetivos. Buscamos, por supuesto, fortalecer la solidaridad internacional y queremos hacer una amplia convocatoria a los movimientos de paz, a los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos y, por supuesto, a todos los activistas para exigir el cese de la violencia y que se expresen garantías para la protesta social, para la resistencia no violenta en las calles y para la articulación de una agenda integral de la solidaridad. Entonces, este evento tendrá varios ejes de debate y vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro conferencista. Luego seguramente Silvia podrá hacernos una evaluación general de lo acompañado al día de hoy. Así que queremos pedirle al compañero Carlos Gustavo Romero Bonifaz, que es nuestro conferencista de hoy. Carlos es un destacado abogado boliviano, académico, fue exministro de Estado con una amplia trayectoria internacional en los ámbitos jurídico, político y de defensa de los derechos humanos, de un perfil marcadamente polifacético, ha ejercido distintas funciones de altas responsabilidades públicas en Bolivia, destacando también como asambleísta constituyente, como senador y ministros en las distintas carteras de desarrollo rural, de presidencia y de gobierno. Además, Carlos en el plano académico cuenta con múltiples doctorados, honoris causa, posee una vasta producción intelectual de libros y más de un centenar de artículos publicados sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el constitucionalismo, sobre las autonomías y la seguridad. Además, ha sido consultor de distintos canales. Su sólida experiencia, tanto legal como docente, lo ha llevado a impartir conferencias y clases maestrales en más de una veintena de países de América, de Europa, de Asia y de África, consolidándose, por supuesto, como una voz de referencia del pensamiento jurídico, social y político de América Latina. Carlos, es un gran honor contar con tu presencia. Para nosotros realmente lo valoramos enormemente. Gracias por acompañarnos y por aceptar estar el día de hoy con nosotros. Y nos gustaría que nos des una visión bastante general de lo que está sucediendo en Bolivia y bueno, que en la medida en que vayamos avanzando en esta conversación, en este espacio, podamos ir profundizando respecto a ello. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches, un saludo cordial, respetuoso. Agradecer a Gabriel por la invitación y por la presentación tan conceptuosa. Quiero agradecer de manera especial a la compañera Silvia Mejía, que como lo apuntaba Gabriel, es una activista muy importante de los derechos humanos,
de la defensa de los movimientos sociales desde sus tiempos universitarios y en distintas facetas de su vida. Em, Agradecerles que se tomen su tiempo para tratar de entender lo que está pasando en Bolivia. Partiré de un par de afirmaciones provocativas de repente para intentar caracterizar la coyuntura boliviana. Primero, me permitiría señalar de que Bolivia enfrenta una crisis de Estado. Mm, es una afirmación bastante sugerente, bastante polémica, pero pienso que un cúmulo de problemáticas están inviabilizando la resolución de los problemas desde el ámbito de la institucionalidad pública. Las instituciones del Estado no alcanzan. Una segunda afirmación provocativa es que las movilizaciones que se han extendido en Bolivia por más de 40 días son movilizaciones no solamente de protesta social, sino diría que tienen características insurreccionales. La pregunta a continuación es cómo un gobierno que se ha instalado hace 6 meses en la administración pública podría enfrentar una crisis de Estado y una sublevación popular, una sublevación social. Se supone que un gobierno en 6 meses de gestión pues está todavía gozando de una cierta confianza ciudadana, eh, tiene el suficiente tiempo para organizarse, para avanzar en sus ideas de gestión pública. Parece hasta desconsiderado eh, promover una movilización de estas características frente a un gobierno relativamente nuevo, tomando en cuenta que la gestión constitucional en Bolivia, el mandato constitucional es de 5 años, entonces este gobierno no ha avanzado ni siquiera en una quinta parte de su gestión. Pero para entender esto es necesario tomar como referencia algunos antecedentes inmediatos. Eh, Ustedes saben que Bolivia se ha reorganizado como Estado plurinacional en los primeros años del presente siglo y que ha protagonizado una revolución democrática y cultural bastante profunda. Un proceso de cambio que no solamente ha permitido incluir a los que históricamente estaban excluidos, particularmente los pueblos indígenas, que han sido precisamente el sujeto histórico que ha vanguardizado las transformaciones sociales en el país, sino que además ha incorporado en la representación estatal, en el protagonismo de la gestión pública, además de los indígenas, a los obreros, a las mujeres, a los jóvenes. De hecho, Bolivia ha aprobado una nueva constitución política del Estado el año 2008 y se ha puesto en vigencia plenamente desde el año 2009, luego de un referéndum que la aprobó por 2/3 de votos y unos contenidos constitucionales que emergieron de una asamblea constituyente con una gran representación popular. Boaventura de Sousa Santos, que seguramente todos nosotros lo conocemos, este intelectual portugués, caracterizaba la constitución boliviana como eh, un avance en el intento de generar una nueva corriente en el constitucionalismo latinoamericano, por lo menos, que es precisamente el constitucionalismo plurinacional. Si bien desde el año 91 y a partir de esa gran avanzada de lucha política, social y de las ideas, de movilización de ideas que se concretó en la Constitución de Colombia, en nuestro continente vio
cómo el constitucionalismo multicultural se incorporaba y era emulado en los diferentes países de la región. El constitucionalismo plurinacional intenta ir un poquito más allá, porque intenta reorganizar la vida colectiva y el Estado mismo en su estructura de poder en términos plurinacionales. Es decir, que lo multicultural, lo plurinacional, no solamente queden restringidos al ámbito de los derechos, de las garantías, sino que se transversalicen absolutamente en todos los contenidos constitucionales, tanto en la Declaración de Derechos como en la estructura funcional y territorial del poder público, así como en las políticas de desarrollo económico y social. En ese sentido, Bolivia pues ha incorporado pueblos indígenas que históricamente habían sido maltratados, objeto de relaciones de explotación económica, exclusión política, opresión cultural. Estas tres dimensiones de relacionamiento social, la explotación económica, exclusión política y opresión cultural, las hemos denominado como eh, relaciones de colonialidad. Estas relaciones de colonialidad, si bien se habían, estas relaciones de colonialidad, si bien se habían instaurado con la llegada de los colonizadores, precisamente en el siglo, em, en 1492, en el siglo XV, de todas maneras, son relaciones coloniales que se prolongaron a lo largo de la vida republicana. Nada más en sus inicios, y esta referencia es muy significativa, la Constitución boliviana que se pone en vigencia un año después de la fundación de la República en 1826, establece un régimen de democracia censitaria. ¿Qué quiere decir el régimen de democracia censitaria? Quiere decir sencillamente que los derechos ciudadanos eran establecidos por la información del censo. ¿Y cuál era la información que debía recoger el censo para saber quiénes gozaban de derechos ciudadanos y quiénes no? Básicamente eran cuatro elementos: saber hablar, leer y escribir en idioma español. En segundo lugar, acreditar un patrimonio, en tercer lugar, acreditar una renta estable, permanente. Y en cuarto lugar, acreditar el pago de impuestos. Estos cuatro elementos concurrentes formaban los requisitos de la ciudadanía. Em, luego, luego ¿Y quiénes cumplían estos requisitos en el caso boliviano? Que Bolivia había nacido más o menos con 1,5 millones de habitantes. Los que cumplían estos requisitos eran básicamente 40.000 personas. Todos ellos descendientes de españoles, criollos, que a su vez habían acaparado las tierras y el control estatal. El resto de la población, la gran mayoría de la población indígena, originaria, no cumplía estos requisitos, por lo tanto no gozaba de ciudadanía. La situación se mantuvo así hasta 1953, después de la Segunda Guerra Mundial, 127 años, 127 años después del nacimiento de la República, cuando se instaura el voto universal. ¿No es cierto? Pero todavía el sistema político boliviano, si bien canalizaba el derecho a la elección, el derecho a elegir, no canalizaba plenamente el derecho a ser elegido. Entonces los pueblos indígenas ya votaban en las elecciones nacionales, municipales, pero todavía no había representantes indígenas realmente en el Congreso Nacional,
en los órganos de representación. Eso es lo que rompió el Estado plurinacional. El Estado plurinacional es producto de la construcción de una revolución democrática, porque es a través del voto, de las luchas que respetan estrictamente las reglas del establishment, que los pueblos indígenas logran imponer un presidente indígena, popular, campesino, trabajador, que es Evo Morales. Bajo el liderazgo de Evo Morales, eh, los pueblos indígenas se convierten en la vanguardia de transformación en términos incluyentes. Los indígenas no proyectan un Estado que excluya a los que históricamente los habían excluido. Por eso la revolución es democrática, porque fundamentalmente se basa en una permanente construcción de voluntad popular bajo las reglas del juego establecidas en la Constitución, que son básicamente las que emergen del el liberalismo occidental, combinadas con algunas instituciones tradicionales de representación que se reconocen en el ámbito de la vida de las comunidades. En definitiva, el Estado plurinacional de Bolivia, además, tomó como una medida muy importante la nacionalización de los sectores estratégicos económicos, lo que le permitió controlar el excedente económico, redistribuirlo en términos de participación en la riqueza social a favor de la población boliviana mayoritariamente, aplicar una serie de políticas sociales e implementar una serie de iniciativas de política pública que se habían quedado muy rezagadas a lo largo de toda nuestra vida republicana. Para señalarles un ejemplo, en Bolivia casi 7 personas de 10 estaban en una situación de pobreza moderada y casi 4 de 10 personas estaban en condición de pobreza extrema. El Estado boliviano era un Estado que tenía permanentemente déficit fiscal, sus reservas internacionales eran mínimas, no tenía capacidad de ahorro, de inversión pública consiguientemente, y las condiciones de pobreza, de analfabetismo, de exclusión eran la característica dominante en nuestro país, Bolivia. Para que ustedes tengan una idea y muy rápidamente haciendo una referencia que luego tiene sentido para entender lo que está pasando, el neoliberalismo en auge en los años 80, 90, en Bolivia fue instaurado el año 85 y con todo su rigor en la década de los 90. El neoliberalismo privatizó los recursos estratégicos del país, pese a que las políticas monetaristas estabilizaron la economía luego de un proceso hiperinflacionario emergente de la crisis de deuda de los años 80. La política monetarista logró estabilizar la economía, pero teniendo en la empresa estatal vinculada a la explotación de los hidrocarburos el sostén que en realidad financiaba la economía nacional. El neoliberalismo fue financiado con los recursos que se transferían al Tesoro General de la Nación desde yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Después de esta estabilización, el neoliberalismo, sus gobiernos procedieron a privatizar los sectores estratégicos en condiciones realmente inverosímiles. El gobierno de Sánchez de Lozada, el año 1993, encargó una consultoría a una empresa norteamericana para que haga el diseño de la privatización. Esta empresa norteamericana era la Enron. La Enron hizo el diseño de la privatización, que en el caso de los hidrocarburos se basaba en una estrategia de un triángulo energético donde se modificaba la ley de hidrocarburos transfiriendo la propiedad de los hidrocarburos a las empresas petroleras transnacionales. Una ley de capitalización donde se transferían las acciones del Estado boliviano
eh, sobre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a las empresas transnacionales extranjeras y donde no se contabilizaron las reservas probadas de gas. Bolivia en ese momento tenía una gran vocación gasífera. Las reservas de dos megacampos de gas, el campo San Alberto y el campo Margarita, no fueron contabilizadas en el valor patrimonial de yacimientos para que los inversores, ¿no es cierto?, compren acciones de yacimientos, eh, bajo el argumento de que eran reservas probables, cuando en realidad ya habían sido declaradas antes como reservas probadas. Pero ¿qué hizo la Enron? Esta empresa que hizo el diseño. No solamente hizo el diseño, sino a continuación fue el principal adjudicatario en la licitación. Y una vez adjudicado, capitalizó yacimientos junto a otras empresas extranjeras por la mísera cifra de 800 millones de dólares, siendo que el valor de los campos petroleros era de 100.000 millones de dólares. Es más, la Enron sobrevaluó las reservas gasíferas de Bolivia a continuación de adjudicarse las acciones a precio cero de los campos petroleros, hizo certificar el valor de estos campos e hizo un gran movimiento financiero en Wall Street, ¿no es cierto?, donde le certificaron que esos campos representaban 52 trillones de pies cúbicos de gas, ¿no es cierto? Adicionalmente, la Enron y las empresas extranjeras solamente transferían al Estado boliviano el 18% de sus utilidades, quedándose con el 82%. Obviamente no exploraron nada, explotaron los campos que Yacimientos, cuando era estatal, había descubierto, los campos que ellos mismos sobrevaluaron para hacer sus movimientos en la bolsa de Wall Street. Recuerden ustedes que en 2008 los ejecutivos de la Enron fueron encarcelados porque se les descubrió como uno de los principales fraudulentos que provocó el crack de la bolsa de Wall Street del año 2008. Entonces, ¿por qué he hecho esa referencia a estos dos fundamentales antecedentes? Primero, un Estado boliviano que nace excluyendo a los indígenas de la ciudadanía, y segundo, un Estado boliviano que en su fase de desarrollo neoliberal entrega gratuitamente sus campos estratégicos de gas, y es un Estado boliviano que pide limosna, vive de la cooperación internacional, de las donaciones, de los préstamos, en fin, y la población boliviana en condiciones de pobreza. Ese cuadro de situación fue revertido precisamente a partir de los años 2006 y siguientes, en el que la nacionalización del excedente económico, Yacimientos y otras 5 empresas estratégicas que habían sido privatizadas le permiten al Estado boliviano gozar de una renta con holgura que le permite, por ejemplo, hacer inversiones en 4.800 unidades educativas, 1.000 millones de dólares destinados a la construcción de hospitales, la creación de bonos y rentas como complementos a los ingresos de las familias bolivianas que permiten bajar la pobreza media de 65% a 34% y la pobreza extrema de 34% a 16%. Entonces, obviamente, el país tiene condiciones para desarrollarse. En toda la historia republicana se habían construido, para darles un ejemplo, 1.500 caminos de carretera pavimentada en el eje central del país. En esos años del proceso de cambio se construyeron 8.000 kilómetros, ¿no? Entonces, eh, el país había sido reclasificado además como un país de ingresos medios. Sus reservas internacionales habían crecido de 1.500 millones de dólares a cerca de 17.000 millones de dólares. En fin, pero bueno, el país estaba a punto de dar un salto para avanzar en la explotación del litio.
Bolivia es la primera reserva de litio del mundo. Tiene certificadas 25 millones de toneladas de litio. Ustedes saben que el litio está concentrado en el triángulo de Sudamérica que abarca Bolivia, Argentina y Chile. Este es el litio de salmuera. Hay mucho litio en Australia, en otros países, Canadá, qué sé yo, pero es un litio de yacimientos. El litio de salmuera eh, aparentemente generaría mayores posibilidades de economía de escala. Lo extraño es que cuando nosotros estábamos intentando avanzar en el proyecto del litio para su industrialización, se produjo un golpe de Estado en el ámbito de esta estrategia de guerra híbrida que se ha venido aplicando contra gobiernos progresistas en la región desde la segunda década del siglo XXI. Ese golpe de Estado en 2019 interrumpió la explotación del litio y el litio está ahí paralizado y no se ha avanzado absolutamente nada más. Pareciera que esta paralización del litio estaba esperando precisamente que el país cambie a un gobierno de línea neoliberal. Lo que ha pasado antes de las elecciones nacionales últimas en Bolivia es que después del golpe de Estado de dos gobiernos que prácticamente han sido intrascendentes, un gobierno de facto, otro gobierno constitucional, intrascendentes, porque no han tomado mayores decisiones estructurales que requería la economía boliviana, seguramente por un sometimiento externo. Lo grave es que se ha proscrito la participación indígena, ¿no? Se ha proscrito, eh, se ha transferido la sigla del MAS, el partido histórico más grande en la historia de Bolivia, a un grupo de gente que nada tenía que ver con su estructura. Se ha inhabilitado a Evo Morales, se ha inhabilitado toda sigla política que pretendía canalizar la representación de lo que fue el movimiento indígena campesino en Bolivia, se los ha inhabilitado a través de resoluciones constitucionales y resoluciones del órgano electoral que han sido manoseadas descaradamente. Es así que en las elecciones nacionales se elige un binomio con un presidente, presidente Paz Pereira, que actualmente es presidente del país. Paz Pereira maneja un discurso eh, de izquierda prácticamente, anuncia no solamente mantener los bonos y políticas sociales del proceso de cambio, sino más bien incrementarlos. Anuncia crear un salario universal para las mujeres por la sola condición de ser mujeres. Anuncia viviendas sociales de doble planta en cantidades industriales para toda la población. Es decir, hace unos anuncios estrafalarios en propaganda electoral. Pero además, de todas maneras, el presidente actual, Rodrigo Paz, tenía el 5% de intención de voto. Había otro candidato que tenía el 30% de intención de voto, que es el actual vicepresidente. Al actual vicepresidente le anularon su sigla política y a fin de poder participar tuvo que aliarse al actual presidente cediendo su puesto y quedando en la vicepresidencia. Y es gracias al voto que capta este capitán de la policía que anunciaba medidas muy duras contra la corrupción, es que el actual presidente, el actual binomio, accede al gobierno nacional. Pero una vez accediendo al gobierno nacional, el vicepresidente, perdón, el presidente rompe con el vicepresidente, le niega participar en cualquier espacio del gobierno, del gabinete ministerial para empezar, se dedica a denostarlo. Muy rápidamente, entonces, yo les decía, entra con una imagen popular, con una credibilidad y un apoyo de los sectores que habían sido excluidos de su participación a través de sus organizaciones propias, el actual presidente, pero luego hace exactamente lo contrario, ¿no? Eh, no me gusta poner este ejemplo, pero es muy gráfico, debo reconocerlo. Un analista político boliviano decía, es como que alguien contrae matrimonio
con una persona y en la luna de miel se va con otra persona a disfrutar la luna de miel, ¿no? Entonces, un poco lo que hace el presidente Paz es eso, rompe con su vicepresidente, que era el que tenía sobre todo la mayor credibilidad en los sectores populares. A continuación, establece una alianza con los sectores del agropoder en el oriente. A continuación, anuncia que trabajará con el Fondo Monetario Internacional, pese a que en su campaña lo había negado insistentemente. A continuación, dicta la eliminación de la subvención a los combustibles. La población lo acepta, pese a que en Bolivia la subvención era de 50% del combustible, el precio se duplica, el nivel de vida también sufre un impacto, ¿no es cierto? Esta medida se produce en diciembre, en enero y febrero el índice de inflación alcanza el 18% el promedio del índice de precios al consumidor. Luego, dice que se garantizará la provisión de combustible bajo este nuevo esquema, pero aparece un combustible alterado, un combustible con bajo octanaje, prácticamente daña el conjunto del parque automotor boliviano. Es imposible que un vehículo, sea de 4 ruedas o de dos, se salve de ese combustible con una sola carga suficiente para que la carbonilla dañe los motores, entonces, y obviamente los costos de arreglo son altos, pero además se denuncia que hay un gran negociado de corrupción, porque si un producto fue comprado y viene de mala calidad, el proveedor debería reponerlo y reparar los daños, cosa que no ocurre en el caso boliviano. Entonces eso va generando molestia. A su vez, no resuelve el incremento salarial, pese a que el costo de vida se ha visto impactado por la eliminación de la subvención al combustible. Em, hola, Sí, te escuchamos, Carlos, no te vemos. Si quieres, continúa, no hay problema, vamos con el audio. ahora Ah, sí. allí te vemos nuevamente. Bien, entonces, no resuelve el tema salarial. Normalmente en Bolivia la tradición dice que antes del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador internacionalmente considerado así, los salarios están resueltos en Bolivia. Y en este caso no ha ocurrido, pero además promulga una ley de tierras por la cual las pequeñas propiedades por ley pasan a considerarse medianas propiedades, es decir, tienen que cumplir los requisitos de la mediana propiedad, tienen que invertir capital, contratar trabajo asalariado, cumplir una serie de exigencias, aplicar tecnología. El argumento es que de esa manera van a acceder a créditos, pero la trampa es que posiblemente esas tierras iban a ser incorporadas en el mercado de tierras, ¿no? Entonces, y finalmente anuncia 10 leyes por las cuales se privatizarían los recursos naturales o sectores estratégicos de la economía nacional, para hacerlo de la manera más resumida. Entonces, todo esto provoca un malestar, un estallido. Además, el mensaje presidencial particularmente muy agresivo, el racismo se reinstala en el país, la descalificación de las organizaciones sociales es permanente. Entonces, hemos llegado a donde estamos, en una situación en la que los indígenas y campesinos ya no creen más en el presidente, le piden su renuncia. El presidente tiene como última carta aplicar el estado de sitio, militarizar. Son una centenar de bloqueos que se han producido en el país, de bloqueos de caminos, y independientemente de lo que vaya a suceder, eh, la economía boliviana ya estaba muy mal. Los organismos multilaterales habían proyectado menos 3,3% de crecimiento para este año. Me imagino que con este conflicto se va a disparar a -5%. Los organismos internacionales habían proyectado 20% de inflación. Me imagino que con este conflicto se va a disparar a 30%. Entonces, de cualquier manera, salgamos como salgamos,
el país queda muy complicado, pero el mensaje parece ser muy claro de parte de los movimientos sociales. No aceptan un retorno al neoliberalismo ni aceptan la posibilidad de que el Estado plurinacional sea revisado en una reforma constitucional, como lo anunció en su momento el presidente. Muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que nos vas comentando, Carlos, porque nos ayuda a tener, digamos, un hilo desde el punto de vista de lo que ha sucedido históricamente en la historia reciente de Bolivia y las razones que han conducido particularmente a lo que estamos mirando hoy desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las publicaciones, las noticias que se están difundiendo sobre Bolivia y que bueno, que realmente nos preocupa y nos ocupa. Además, es una de las razones principales por las cuales hemos decidido nosotros avanzar en el desarrollo de este webinar. Bueno, le estamos aprovechando la oportunidad para recordarle a los participantes que pueden presentarse en el chat, pero también pueden compartirnos sus preguntas, sus comentarios para el conferencista, también para Silvia, que también nos está acompañando. No sé si de casualidad Silvia habrá resuelto el problema del audio y quisiera hacer quizás algún comentario hasta el momento de lo que ha venido exponiendo Carlos. Allí te Sí, vemos, ahora sí. Silvia. Ahora te escuchamos perfecto. Ok. Sí, he tenido problemas, estaba, bueno, probando otro equipo. Pero sí, es muy importante la exposición del compañero Carlos. Debí tener algún problemita técnico, pero bueno, la trayectoria que él tiene le permite de hacer una lectura, ¿no? Política, histórica, jurídica de la realidad de Bolivia, sobre todo en los últimos 30 años, que es la emergencia, ¿no? De la luz, de las luchas sociales indígenas campesinas y que, bueno, ahora está otra vez en emergencia, yo diría en urgencia, porque, como bien decía Carlos en su intervención, eh, el gobierno de Rodrigo Paz es como un caballo de Troya, en mi criterio, ¿no? Es el caballo de Troya del imperialismo que vendió un discurso populista, un discurso que logró captar la atención, ¿no? De los movimientos sociales, de las organizaciones indígenas originarias campesinas, porque fue una propuesta alternativa ante el vacío político de la posibilidad de elegir a otro líder como eres Evo Morales, ¿no? La proscripción de Evo Morales y la anulación y la atomización del partido político más grande que hubo acá en Bolivia, como es el MAS, fueron factores por las cuales bueno, los movimientos sociales también fueron captando cuáles eran las propuestas políticas de los líderes eh, para, eh, para tomar una decisión electoral. Y sí, en realidad es preocupante la situación actual porque, como bien decía nuestro compañero Carlos, hay un proceso de criminalización de la protesta muy fuerte, hay un proceso también de eh, promover la separación del mundo rural con el mundo urbano, ¿no? A través de la estigmatización que decía Carlos hacia las organizaciones sociales y también respecto a la narrativa oficial que sale desde el vocero, desde las conferencias de prensa que realiza el presidente y sus ministros, algunos, indicando de que, y algunos parlamentarios indicando de que los líderes de las organizaciones sociales, bueno, son pues manipulados, que todo este movimiento es financiado por el narcotráfico, que los que salen a bloquear son gente vándalos y que, bueno, y también es otro elemento que preocupa mucho en la actualidad, es que ustedes han debido seguramente escuchar
el presidente suele sacar, compitiendo un poco con el vicepresidente en sus redes sociales videos, ¿no? Y en un video de hace una semana más o menos, el presidente convoca a que la ciudadanía de las ciudades, sobre todo de La Paz, salgan en defensa, ¿no? Para ayudar a las Fuerzas Armadas a desbloquear. Y entonces está convocando al enfrentamiento entre civiles, ¿no? Eso, claro, ha sido un elemento de reproche y bajaron el video, pero después salió el vocero a tratar de arreglar esa situación. Y como producto de eso, el gobierno, ustedes han debido escuchar también, en las intervenciones de desbloqueo que se hizo en Yapacaní, hubo la intervención de grupos violentos a través de la Unión Juvenil Cruceñista que avasallaron casas, secuestraron dirigentes. Ayer, hoy día, se encontró el cadáver de un dirigente de Yapacani que había sido secuestrado por personas encapuchadas. Y bueno, hoy salió en las noticias de que encontraron su cuerpo con 5 impactos de balas en su cuerpo, ¿no? Entonces, cosas como esas, acá en La Paz hubo también, a propósito, bueno, en el anterior fin de semana, también una intervención con grupos de choque en la zona sur, ¿no? Para tratar de desbloquear a la comunidad del Río Abajo para que se permita el ingreso, ¿no? Y cosas como esas son alentadas también por el gobierno. En imágenes se ha visto cómo la policía protege a estos grupos, ¿no? Y delante de estos, de la policía, se ve cómo los grupos hacen uso de elementos que están orientados a causar agresión física y dañar la integridad de los que están en movilización, ¿no? A través de bazucas y demás. Eso fue lo que pasó en Yapacaní. Entonces, la denuncia es esa, ¿no? Estamos frente o dentro de un régimen de un terrorismo de Estado, aún a pesar de que bueno, hay un cálculo político, entiendo, del gobierno, por qué no está declarando el estado de excepción en lo formal, pero en los hechos ya estamos eh, eh, ante un posible hecho de intervenciones armadas encubiertas de las Fuerzas Armadas, la policía y estos grupos de choque que el gobierno está alentando su conformación, ¿no? Y los está protegiendo. El otro elemento también que es importante es mientras se criminaliza a los movimientos sociales, el gobierno juega la debilitación por cansancio, no está deteniéndose en sus políticas, ¿no? Neoliberales, porque tiene pues un gran aliado que son los medios de comunicación corporativos, ¿no? Es una vergüenza escuchar a los medios de comunicación, el acceso a los medios alternativos de comunicación que son en las redes y demás, no terminan de competir, ¿no? Con los medios de comunicación grandes que hay, ¿no? Y bueno, eso es un elemento que, por lo menos en la ciudad, en las ciudades, en las urbes, hay una situación de descontento también de la gente, pero de resignación, ¿no? De resignación porque este discurso de odio, el exacerbar los ánimos de la gente, criminalizando los bloqueos y demás, también hace que la gente no cuestione las políticas que también les afectan, ¿no? Entonces, esa es la realidad, lo que estamos viviendo acá eh, bueno, en La Paz y en regiones que son muy fuertes, la resistencia indígena, ¿no? Para cerrar, estamos ante un escenario donde los movimientos indígenas, sobre todo, son el sujeto de resistencia ante el retorno de las políticas neoliberales.
en el país, ¿no? Que esto también repercute, entendemos, a nivel Latinoamérica, ¿no? Y también, revisando un poquito, esto tiene un fundamento importante, ¿no? Que es la defensa por la soberanía de los recursos naturales, no solo en Bolivia, sino también en Latinoamérica, ¿no? Y todo lo que es las acciones de el escudo de las Américas y las intervenciones eh, privatizadoras sobre nuestros recursos naturales. Ahí Carlos eh, presentó un libro muy interesante que tal vez, no sé, Carlos, tal vez en alguna otra oportunidad podríamos contar con tu presentación de este libro que él ha hecho sobre geopolítica y los recursos naturales y tierras raras, ¿no? Eh, Eso es, compañeros. Gracias por escuchar, gracias por el espacio, gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ti, Silvia, y gracias por ayudarnos también a complementar este análisis que Carlos nos presentaba y que, bueno, que sin duda es tan importante para nosotros. Bueno, tenemos unos 5 minutos adicionales. El evento ha transcurrido de forma rápida, suele pasar con estos tiempos de las actividades virtuales. Y bueno, quizás habría oportunidad para un par de preguntas para responder en estos 5 minutos entre Silvia y Carlos. Edgar nos describe, dado el contexto señalado por Carlos, ¿cuál es el desafío en adelante para el bienestar del país? Lanzo una idea, hay que repensar el país, ¿en qué dirección? ¿Qué deben hacer las organizaciones y las fuerzas de izquierda para frenar el avance de las leyes entreguistas? No sé quién, si Carlos, Silvia. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Obviamente estamos ante una crisis de paradigmas. El neoliberalismo como paradigma está en crisis, la socialdemocracia como paradigma está en crisis, la democracia social cristiana como paradigma está en crisis. Nosotros hemos tenido alternativas, más allá de sus matices, alternativas de neodesarrollismo, de socialismo del siglo XXI, post-neoliberalismo, me parece muy audaz decirlo, pero alternativas finalmente. Ahora, ¿estas alternativas han sido suficientes? Creo que no, porque también lo que está pasando en Bolivia son signos de agotamiento de las alternativas al neoliberalismo que hemos tenido en nuestros países, porque estas alternativas, por lo menos en el caso boliviano, no han podido eh, consolidarse por la vía de superar el modelo rentista y avanzar a otros sectores estratégicos de la economía nacional. Ahora la correlación de fuerzas es complicada, ¿no? Estamos en un mundo bipolar y en Latinoamérica Estados Unidos con mucha fuerza intenta restablecer una unipolaridad absolutamente vertical. Entendemos nosotros que los tres factores que están en disputa en este momento son energía, tierras raras y alimentos. En torno a estos tres elementos se configura la guerra comercial. Estamos en un mundo bipolar, pero ya no es la bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos que conocimos antes. Se congeló, Carlos. Sí, sí, se ha congelado allí, Carlos. Bueno, parte de la... Acción Ah, listo, volviste. Listo, Carlos. Se te eh, había con, congelado la imagen. con Venezuela y con Irán ha intentado Estados Unidos controlar los energéticos, ha fracasado en ese intento. Entonces, lo que nos queda a nosotros como países latinoamericanos, primero es restablecer los espacios de articulación y coordinación entre movimientos sociales, entre plataformas de intelectuales progresistas, revisar nuestras experiencias y hacerles algunos ajustes porque los movimientos sociales no quieren un retorno al neoliberalismo, eso es lo que está mostrando Bolivia. Los pueblos
no encuentran plenamente tampoco un horizonte en las alternativas que se han desarrollado en este tiempo. Entonces, un poco el trabajo intelectual nuestro, el mayor desafío es tratar de articular nuevas alternativas frente a este reordenamiento mundial. Excelente, muchísimas gracias. Carlos, bueno, y una pregunta para entonces cerrar en este par de minutitos que tenemos. ¿Qué mensaje le gustaría tanto a Carlos como Silvia transmitir a toda la comunidad internacional y a quienes deseen apoyar al pueblo boliviano desde una perspectiva de paz y de defensa de los derechos humanos? Y ya lo dijo Silvia, acá en el país nos tratan de narcoterroristas. Cualquiera que observa al gobierno, protesta o opina simplemente distinto, es un narcoterrorista. O sea, eso viene de su famoso escudo de las Américas. Hay una estrategia de remilitarización, hay una estrategia de criminalización de protestas sociales, hay una estrategia norteamericana que nosotros debemos denunciar, desnudar y denostar en todos sus extremos. Me parece que la lucha por la paz, por los derechos humanos, es fundamental, pero sobre todo retomar las plataformas de coordinación y reintegración, porque eso es lo que nos va a permitir recuperar el diagrama de relación de fuerzas que en algún momento nos fue favorable. Gracias. De mi parte, todo. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Silvia, unas palabras para terminar, un minutico. Bueno, sí, estaba leyendo el mensaje de Guadalupe, te manda saludos Carlos, ella indica que te conoció en Italia, es una compatriota que vive en Italia y que está haciendo seguimiento también a este conversatorio, ¿no? Y bueno, ella pregunta qué se puede hacer, qué podemos hacer los bolivianos en el exterior, lo que hacen siempre, ¿no? Organizarse, coordinar con las plataformas, ¿no? De organizaciones también allá de izquierda que apoyan las causas acá en Bolivia de las organizaciones sociales y aunar esfuerzos para hacer estas denuncias internacionales, ¿no? De respeto a los derechos humanos, de respeto a la soberanía de los pueblos y del derecho, como siempre hablamos contigo, Gabriel, el derecho a vivir en paz, pero con justicia social, ¿no? No podemos concebir la paz en sociedades donde las desigualdades económicas, sociales son significativas y creo que en nuestro país estos últimos 7 años las desigualdades que eran antes de los 14 años del gobierno de Evo Morales eran pues significativas, ¿no? Estas brechas de desigualdad están volviendo. Es lamentable cómo la estigmatización de los movimientos sociales, del mundo indígena originario campesino, hace que se vayan profundizando estas brechas porque el Estado está siendo ausente, ¿no? Ausente de las políticas en estas regiones y eso es lo que también los movimientos piden, ¿no? Un elemento que también quisiera adicionar es las autoridades que están actualmente en el poder son autoridades que no conocen esto que explicaba Carlos, ¿no? Esta estructura de Estado plurinacional, ¿no? No conocen, ellos gobiernan bajo un esquema de un Estado republicano que ya está agotado y que tampoco aceptan porque los movimientos sociales, sobre todo indígena, originario, campesino, ellos también han estado y saben de cómo se administra la cosa pública, ¿no? Entonces, ha habido un proceso muy fuerte en esos años donde hubo estos espacios de poder, apropiación, ¿no? Apropiación de la agenda del Estado. Y eso es también lo que ahora reclama, ¿no? Hay puntos que son irrenunciables, que son derechos conquistados de las naciones y los pueblos indígenas originarios, campesinos,
y que ellos no están dispuestos a renunciar, ¿no? Y tampoco están dispuestos a que vengan pues esos intereses extranjeros a arrebatarles esos derechos conquistados. Gracias. ¿Alguien estaba en el chat? Sí, está escribiendo el compañero Mauricio. Buenas tardes, saludos de la región cafetera de Colombia. Como han expresado los bolivianos, la lucha en estos momentos de los pueblos es por el modelo económico y en Latinoamérica, la operación Cóndor 2.0, donde se está haciendo la retoma política y económica por parte del imperialismo estadounidense. Ante esta neocolonización, es esencial la unidad de los pueblos latinoamericanos en todas sus estructuras organizativas, sociales, para hacer resistencia ante ese poder hegemónico. Bueno, un comentario muy pertinente. Justo antes de cerrar este evento, agradecemos, por supuesto, tanto a Carlos como a Silvia, este, digamos, panorama que nos han presentado de todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Yo creo que la invitación y la convocatoria es a todos los movimientos pacifistas, de solidaridad internacional, los movimientos sociales, en todas las plataformas de integración latinoamericana, a movilizarnos, a organizarnos, a elevar la denuncia sobre lo que está pasando en Bolivia, a visibilizar cada día más lo que está ocurriendo con el pueblo boliviano, porque es la realidad de muchos pueblos en Latinoamérica, no es ajena al contexto que estamos viviendo cada uno desde nuestros países y de nuestras propias luchas. Así que queremos invitarle a que este espacio sea un aporte más en la dirección correcta de seguir integrando e incrementando el esfuerzo de trabajo y de coordinación y de elevar la solidaridad internacional para, como decía Silvia, como también lo hemos ratificado en muchísimas oportunidades, trabajar en la construcción de una paz con solidaridad y con justicia social. Así que no me queda más nada que agradecerle nuevamente a Carlos, Silvia, a todos los compañeros que acompañaron el día de hoy para participar en este evento. Recordarles que vamos a estar enviando la grabación por correo electrónico. Quienes aún deseen recibir la grabación pueden registrarse en el link. También a aquellos que participaron en el chat, les mandamos un gran abrazo, un profundo agradecimiento. Estamos con ustedes desde los pueblos latinoamericanos, reforzamos la lucha del pueblo boliviano y bueno, vaya toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo y todo nuestro ánimo para esa resistencia que ustedes están adelantando. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente, y gracias, Silvia. Chao, chao. Abrazos a todos y a todos. Gracias, gracias.